palmas saltando para la gloria de Cristo Jesús de Gloria a Nazaret. Dios, alabado sea el Dios. Muy bien, amados hermanos, como habíamos dicho al principio, comenzamos esta sección de entrevistas con personas que han recibido el milagro del Espíritu Santo por el nombre y la gloria de Jesucristo. Muy bien, el día de hoy nos encontramos con un joven muy querido. Él es soldado del cuartel general de Jehová de los Ejércitos y al cual vamos a saludar. Muy buenas tardes, siervo de Dios. Dios te bendiga, Pastor. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y de dónde vienes? Mi nombre es Rubén Lima Mayas y vengo de la ciudad de Lima, de la parte de San Juan de Lurigancho. Usted es soldado. Sí, gracias a Dios. Sí. ¿De Se qué me dio la preparación? del Escuadrón 53. El Escuadrón 53. Muy bien, hermano, cuéntanos qué es lo que pasaba con usted. Bueno, voy a compartir un poco de mi testimonio, cómo llegué yo acá a Dios y cómo llegué también al ministerio. El año 2017 fue que tuve una caída que cuando me encontraba jugando partido con unos amigos y en la cual ese día me chanqué con el arco y a causa de eso me lesioné un disco de la columna que es entre las vértebras L5 y S1, lo cual cuando fui al hospital a que los médicos me puedan decir qué tengo, pues yo no sabía, solamente me caí y me comenzó a doler la cintura. Y entonces yo fui a los médicos a que me digan cuál es mi diagnóstico. Yo no sabía nada que era la columna en ese momento, nada. Pero cuando fui al hospital y entonces el doctor me sacó una placa, pero después me di cuenta que la placa no sale nítido. Lo más mejor era una resonancia magnética. Entonces fue cuando, resumiendo, porque el testimonio es largo, 6 meses después conseguí la plata para sacarme la resonancia magnética. Y durante esos 6 meses que yo trataba de conseguir la plata para la resonancia magnética, porque al principio cuando yo fui al hospital, cuando recién me había caído, los doctores no me dijeron de frente una resonancia magnética, sino que me dijeron hay que sacar esto, placa, terapia. En otras palabras me pasearon. Pero y ahí yendo a las consultas, a las terapias, que no me hacían nada, al contrario empeoraba. Ahí gasté todo mi plata, lo que tenía ahorrado. Resumiendo todo, 6 meses después, en el mes de agosto del año 2017, cuando realmente conseguí la plata para sacar la resonancia magnética, durante esos 6 meses que yo conseguía la plata para la resonancia magnética, fue cuando esos 6 meses yo investigaba por internet más o menos cuál podría ser mi diagnóstico y qué diagnóstico podría arrojar la resonancia magnética. Y yo había investigado por internet que lo peor que me podría pasar a mí, el diagnóstico peor que podía arrojar la resonancia magnética, era que salga una hernia discal. O sea, hernia discal en la columna es cuando el líquido de la columna se rebalsa debido a un golpe, algo. Y los líquidos que tenemos en la columna, por ejemplo, la columna comienza desde el cuello y termina en la cintura. Y los líquidos que tenemos en la columna son para que usted pueda flexionar el cuerpo, pueda mover el cuello. Si un disco se lesiona, se rebalsa, ya no puedes mover. Si se rebalsa poquito, vas a hacer ciertas cosas. Pero si se rebalsa bastante, te quedas paralítico. Yo me iba rumbo a eso. Fue cuando voy a sacarme la resonancia magnética y me sale un resultado el cual yo no quería, un resultado de terror, que cuando yo abría el sobre y decía, conclusión decía, enfermedad degenerativa discal, decía que el líquido de la columna entre las vértebras L5 y S1 se había rebalsado, se había salido de su lugar. Y cuando el líquido de la columna se sale, no es que fuera bueno que desaparezca ya, pero no desaparece, sino que el líquido que se rebalsa empieza a molestar a las raíces nerviosas que parten de la médula espinal que sale del cerebro. Y lo cual, cuando el líquido de la columna molesta a las raíces nerviosas que pasan por el costado de la columna, es cuando te produce adormecimiento en las piernas y te produce un dolor fuerte en la columna. Y a medida el disco se vaya saliendo más, el líquido se vaya saliendo más, los dolores son terribles y no hay pastilla que lo calme. Muy bien, entonces el diagnóstico era
de terror. ¿Cuál era el diagnóstico? Enfermedad degenerativa discal. Se me había rebalsado un líquido entre las vértebras L5 y S1 acá en la cintura, el último disco entre el sacro y el último disco de la columna. Gloria. Se había rebalsado y no solamente eso. Acá la resonancia magnética arrojó que alrededor de las vértebras cervicales habían 2 hernias más. Bueno, de menor tamaño, pero estas hernias de acá me molestaban los brazos, me molestaban el cuello, la cabeza. Hermanitos, un favor, en la parte del medio no se sienten, estamos filmando. Los diáconos, ayúdenos, por favor. Vamos a demorar 15 minutos nada más. Bien, voy a continuar. Muy bien, entonces tenías un diagnóstico, como usted lo dice, de terror. Ahora bien, ya con la enfermedad en tu cuerpo, ¿qué te impedía hacer? ¿Qué es lo que no podías hacer? Bueno, cuando me entregan el resultado de la resonancia magnética, yo dije, yo no estaba todavía en los caminos de Dios. Yo no sabía que Dios existía. Yo pensaba y vivía bajo el pensamiento de que Dios no existe. Entonces, cuando me entregan la resonancia magnética, yo tengo un tío en el cual él también tiene una lesión en la columna, también tiene una hernia en la columna. Pero él normal dice que no puede hacer trabajos forzosos, pero él ciertos trabajos puede hacer. De repente no puede cargar 100 kilos, un ejemplo le doy, no puede cargar 100 kilos, pero carga 50, un ejemplo le pongo. Entonces yo dije, ojalá, así ahora viviré mi vida así. No importa, si ya no camino 50 cuadras, caminaré 20, ya no importa, así acomodaré mi vida y seguiré así, no importa. Entonces buscaba la manera de acomodar mi vida ahora al diagnóstico que me habían dado. Pero fue que cuando me entregan la resonancia magnética yo todavía podía caminar, por ejemplo, un ejemplo le doy 20 cuadras, pero después iba bajando, eran 18, eran 15, eran 13, eran 10, eran 8, y iba bajando más, en lo cual cuando yo dije, cuando me entregan la resonancia magnética, yo sabía lo que se me venía ya. Yo sabía lo que se me venía. Se me venía que me iba a quedar paralítico a los 24 años del año 2017. Gloria a Dios. Entonces esto te impedía caminar por largos trayectos y si la enfermedad continuaba, porque era una enfermedad degenerativa, tu final era el parálisis. Ibas a quedar en silla de ruedas. Fuera bueno que me hubiera quedado paralítico en silla de ruedas, yo me hubiera contentado. No solamente me iba a quedar en silla de ruedas, sino que cuando el líquido de la columna se rebalsa, te produce adormecimiento, dolor fuerte en la columna, que hay que tener el diagnóstico que yo tenía, y seguramente muchas personas tienen ese diagnóstico, muchas personas o han tenido ese diagnóstico o tienen ese diagnóstico, y hay que tener ese diagnóstico para poder realmente entender lo que es ese dolor. Es bien terrible. Entender la magnitud de esa enfermedad. Entonces no podía cargar peso. Llegué al punto donde no poder cargar ni una gaseosa de 2 litros. ¿Qué pasaba? ¿Ardía? Ni bien lo alzaba, se me adormecían las piernas y el ardor en la columna comenzaba. Wow. Muy bien, amados hermanos, podemos ver el sufrimiento por el cual ha pasado este siervo de Dios. Ahora queremos ver la parte preciosa, la parte donde Jesús entra a acción. Relátanos eso. Fue cuando me entregan la resonancia magnética y yo sabía lo que se me venía, y es ahí cuando miro para todos lados y vi que no habían opciones. Miré a los médicos terrenales, miré a los terapistas, investigué por internet y no había solución. Fue cuando me doy cuenta que no hay solución cuando recién miro mis ojos a Dios. Y fue ahí cuando realmente comencé a ir a la Iglesia Clínica Celestial allá que está en Lima, allá en Los Olivos. Y fue, me acuerdo, un día 29 de agosto del año 2017, cuando era un día martes, un día de oración. Cuando yo llegué, yo le dije a mi mamá, llévame a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia porque... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús hace lo imposible, Jesús hace lo difícil. Lo que para el hombre es imposible, Jesús lo hace posible. Fue cuando, alabado sea Dios, fue cuando fui a la iglesia
y comencé, y como nosotros vivimos en la iglesia de en San Juan de Lurigancho, y también hay Clínica Celestial de San Juan de Lurigancho allá, fue cuando el día martes estábamos en Los Olivos, y el día miércoles que tocaba, era 30 de agosto del año 2017, tocaba en San Juan de Lurigancho, y como nosotros vivimos cerca por ahí, yo le dije, mamá, hoy día también quiero que me lleves a la iglesia. Y mi mamá me dice, hoy día ahí en San Juan del Gancho, vamos, ya vamos, vamos. Y así comencé a ir también a San Juan del Gancho. Quería yo, teniendo ese diagnóstico de terror, sabiendo lo que se me venía, yo como quería estar en la iglesia, quería buscar de Dios, quería pedirle perdón, quería que Dios, yo tenía cuando me acerco a Dios, yo tenía la duda, ¿será verdad que Dios existe? Porque yo no sabía que el Dios que da testimonio en la Biblia existía. Entonces fue cuando yo comencé a buscar a Dios, y fue, alabado sea el Dios Todopoderoso, que cuando a los pocos días, Pastor Aarón, creo que a la primera semana o segunda semana que yo comencé a ir a la iglesia, Pastor Aarón, fue que tengo un sueño. Y en ese momento yo no sabía nada de los sueños, de revelaciones que Dios da por medio del Espíritu Santo, no sabía nada, Pastor Aarón. Fue cuando tengo un sueño, al principio que comienzo a buscar a Dios con desesperación, fue cuando me sueño entrando a un consultorio con mi mamá, porque con mi mamá empezamos a ir a la iglesia. Entonces, en el sueño que yo tengo, había un médico de blanco y un consultorio igualito, como cuando vas al hospital, Pastor Aarón, y está el doctor, está ahí. Entonces entramos al consultorio, y el doctor que estaba de blanco, con su bata de blanca, tenía una pantalla grande ahí. En el sueño lo veo, Pastor Aarón. Entonces fue cuando en la pantalla del doctor, en el sueño, veo la columna impresa tal como en mi resonancia magnética. Y veo ahí algunos discos amarillitos, algunos discos negros. Entonces yo estaba mirando, ahí en ese momento del sueño estoy mirando, y el doctor que estaba en mi sueño, el doctor me dice, no mires, ven para acá. Y me sentamos ahí en la mesa donde está la mesa del doctor, donde está el doctor. Cuando vas al doctor, tiene su mesa, su silla, te sientas ahí cuando le consultas algo al doctor. Entonces el doctor me dice unas palabras, me da a entender que yo tengo que pagarle a él. Y yo le hago un gesto como decirle, no tengo cómo pagarte. Y el doctor me responde con un gesto como diciéndome, no te preocupes, yo me encargo. Y se corta el sueño. Y fue, Pastor Aarón, cuando se corta el sueño. Entonces ese sueño, Pastor Aarón, me sirvió mucho en cuanto a seguir buscando de Dios, porque yo le conté ese sueño a mi mamá, y mi mamá me dijo, Dios te va a sanar. Pero yo seguía incrédulo, ¿me sanará? ¿Existirá Dios? Y seguía buscando, seguía yendo a la iglesia de San Juan de Lurigancho, a la Clínica Celestial que estaba allá en San Juan de Lurigancho. Entonces, fue, Pastor Aarón, resumiendo todo, que a los 4 meses, Pastor Aarón, yo me acuerdo que fue alabado sea el Dios Todopoderoso, porque todo lo hace Dios, y Dios usa sus instrumentos. Y Pastor Aarón, yo me acuerdo cuando Dios lo usó a usted, cuando usted vino en el mes de diciembre del año 2017 allá a la iglesia de San Juan de Lurigancho. Usted vino a predicar, y yo me acuerdo que cuando después que usted hizo la oración, todo, yo me acerqué a usted a hablar con usted. Yo le conté, yo le dije, estoy mal, estoy lesionado de la columna, ya no puedo cargar peso, ya no puedo correr, ya no puedo trabajar. Le conté a usted, Pastor Aarón, no sé si usted se acordará. Entonces fue cuando yo me acuerdo que usted me dijo, era diciembre en ese momento del año 2017, cuando usted me dijo, el 7 de enero, ahora se viene la fiesta espiritual allá en Huancayo, se viene la fiesta espiritual, 7 días, vaya a la fiesta espiritual y el día 7 el Señor te va a sanar. Yo me acuerdo cuando usted me dijo eso. En ese momento, Pastor Aarón, yo dije, bueno, ya ahora voy a tener que ir para allá. Pero en ese momento, cuando llegó ese culto donde yo le vi a usted allá en San Juan de Lurigancho, era pastor. Yo me acuerdo que ese día yo había ido a la iglesia, pero yo ese día ya me ardía más la columna. Cuando yo me sentaba en el asiento y los baches, ya me ardía más la columna. Yo estaba a punto ya de dejar de ir a la iglesia, pues justamente porque la lección ya apretaba más, ya me dolía más. Pero fue cuando yo me acuerdo que Dios lo usó a usted, cuando usted vino allá en San Juan de Lurigancho, a la iglesia Clínica Celestial. Y
fue cuando yo iba a dejar de ir a la iglesia, cuando Dios lo usó a usted para que usted me diga, vaya a la fiesta espiritual el día 7, el Señor te va a sanar. Y fue, pastor, que pude venir el 7 de enero, pude venir a la fiesta espiritual, así como estamos ahora, los 7 días, el año 2018, cuando el día 7, iban pasando los días, y yo llegué el día 31, así como llegan los hermanos, el día 31 de diciembre del año 2017. Y fue cuando reparten los colchones, reparten las frazadas. Entonces, yo no podía cargar. Cuando yo vine aquí, en la fiesta de enero del año 2018, hace 3 años atrás, fue cuando yo no podía cargar ni mi frazada ni mi colchón de espuma. Y ahí era cuando yo le pedí ayuda a un hermano. Le pedí ayuda y el hermano no me creía, pensaba que yo le estaba mintiendo. ¿Cómo no vas a poder cargar si esto no pesa nada? Entonces, pero el hermano, bueno, insistiéndole me ayudó. Pero no me creía. Hubo otro momento donde el hermano me dijo, ¿cómo no vas a cargar? Agarró y me puso el colchón de espuma en la cabeza. ¿Y para qué me puso? El colchón me comenzó a arder la columna. Me arrepentí de haberle dicho a ese hermano, ayúdame. Entonces, pero ya bueno, ya no había otro que le diga, pero no conocía a nadie. Alabado sea Dios. Pero los días iban pasando, 1 día, 2 días, 3 días, no había milagro, 4 días tampoco, 5 días tampoco. Ya el día 7 tiene que ser entonces, el día 7 vamos con todo ya. El día 7 tiene que ser. Y fue cuando llega el día 7, el ayuno. Y ese día, yo me acuerdo que un hermano me dice, mira, tú estás mal. Yo quiero que el día de hoy, que es el último día de fiesta espiritual, yo quiero que tú prestes mucha atención. Yo quiero hoy día, mira, ellos van a testificar ahí, y tú vas a ver que van a dar testimonios de lo que Dios hace en estas fiestas espirituales. Y mira, yo quiero que el día de hoy tú pongas, hoy día es tu día, me dice. Yo le digo, sí, ya, hoy día es mi día, hoy día voy a arriesgar todo. Y cuando empezó la oración, yo me acuerdo cuando empezó la oración, ahí estaba, cuando empezó la oración yo me había asegurado 4 cojines, porque me ardía arrodillarme, yo no podía arrodillarme, yo oraba parado. Por eso, pero ese día, no, todos de rodilla, la oración es de rodilla, el ayuno. Entonces fue cuando me tengo que arrodillar, hoy día es todo, dijo, hoy día arriesgo todo, porque si hoy día no recibo, hoy día perdí todo. Entonces fue cuando ya me voy a arrodillar, pero agarré 4 cojines y agarré y sobre eso ya amortigué un poquito, pero me ardía toda la oración ahí estaba guerreando. Y fue cuando yo me acuerdo que los que estaban dirigiendo dijeron, no, hoy día solamente está viniendo mucha gente, solamente 1 cojín por persona, dijeron. Entonces, te quitaron la comodidad. Entonces, obligado tenía que darle, Pastor Aarón. Fue cuando agarré los cojines, tenía 4, entonces agarré los 3, lo puse a mi costado y me senté sobre uno nomás. Sobre uno estaba orando y ya los demás se llevaron. Entonces, más me ardía la columna, pero ahí estamos guerreando en la oración, estamos guerreando. Y fue cuando, ya en el momento de la alabanza, yo me acuerdo que cuando yo estaba, antes de venir a la fiesta espiritual, yo siempre glorificaba así, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. Fue en un culto, yo me acuerdo que Dios lo usó el Pastor Aarón, cuando el Pastor Aarón estaba predicando allá en la iglesia de San Rodrigo Gancho, fue cuando, en el momento, fue cuando Dios lo usa bastante este varón, Dios lo bendiga mucho y lo sigue usando para gloria de su nombre. Entonces yo me acuerdo que cuando, después, en ese culto, fue cuando dijeron a su nombre, y no sé, yo sentí de lo que glorificaba a su nombre, ahí nomás a medias, fue cuando sentí a su nombre, gloria a Dios, mi mano hasta arriba. Y entonces de ese momento yo comenzaba a glorificar así hasta arriba. Entonces, y así me vino a la fiesta espiritual, pero a su nombre, gloria a Dios. Cuando llegó el día 7, el día del ayuno, fue cuando decían a su nombre, yo sabía que tenía que arriesgar todo. Entonces decían a su nombre, ya las 2 manos hasta arriba, gloria a Dios, a su nombre, ya la avanza. Con todo el dolor. Con todo, ya, a su nombre, gloria a Dios, las 2 manos arriba, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. Ya teníamos que aplaudir. Yo me acuerdo que el que estaba dirigiendo el ayuno en ese día de último día de fiesta espiritual el año 2018, yo me acuerdo que decían, aplaudan, no contristen al Espíritu Santo. Entonces yo tenía que aplaudir obligado y me ardía, pero ahí estaba guerreando ahí. Entonces fue cuando en la alabanza regaba todo ya a su nombre, ya dando vueltas la alabanza, no dando vueltas. Yo me acuerdo, ya tengo que regar todo, tener que dar vueltas también. Entonces
Estoy dando vueltas y ¡plá! Un con en la columna. Ya no di vueltas, ya. Ya no di vueltas. Entonces, pero dije, no, hoy día es mi día. Ya no daba vueltas, pero ahí estaba aplaudiendo. Y en el momento ya, en el momento del ungimiento, cuando llegue el momento del ungimiento y la alta alabanza, llegó el momento de la alta alabanza, antes del ungimiento, cuando la iglesia estaba lleno. Entonces, yo sabía que tenía que cuidarme de los hermanos, porque no me vayan a chocar y me vayan a botar al piso y va a ser peor. Entonces me estoy cuidando ahí, en el momento de la alabanza me estoy cuidando que los hermanos no me choquen. Estoy cuidándome con los ojos abiertos, estoy mirando así que no me choquen. Entonces, la iglesia estaba lleno. Cuando llega el momento del ungimiento, y yo no podía saltar, Pastor Aarón, yo no podía, con eso yo estaba a punto, estoy cuidándome de la gente que no me choquen porque si no me quedo botado. No podía cargar ni 1 kilo de azúcar. No podía cargar ni una mochila con unas 10 ropas, no podía. No podía aplaudir, porque si yo aplaudía, llegaba hasta la columna. Si yo aplaudía, pero como se podría decir, para disimular, así nomás despacito. Así nomás despacito. No podía cargar peso, no podía correr, no podía lavar mi ropa, mi mamá me lavaba mi ropa. Y fue cuando, y así mi vida ya no valía nada. Yo sabía que mi vida había llegado a su final y que nadie me podía salvar. Y ahí fue en el momento del ungimiento, cuando el pastor dice, 1, 2, 3, recibe, dice. Entonces yo dije, pero algo voy a sentir, ¿cómo me sanará? Yo estaba pensando, ¿cómo me sanará? Algo voy a sentir. Entonces yo estaba así, yo estoy así, ¿no? No, dijeron, agárrese la mano. Entonces me agarré la mano, lo que estaba a mi costado, ¿no? Entonces estoy así. 1, 2, 3, recibe. Entonces fue cuando, en ese momento, Pastor Aarón, cuando mi cuerpo salta, entonces yo digo, acá está, ya me sanó, me hizo saltar, ya me sanó, porque hay que creer lo que Dios hace. Entonces fue cuando mi cuerpo salta, entonces yo abro mis ojos, yo había sentido que mi cuerpo había saltado solito, entonces yo abro mis ojos y comienzo a saltar, y ya no había nada, Pastor Aarón, para la gloria de Dios. Gloria a Cristo Jesús Nazaret. Amados hermanos, vamos a estar emitiendo, ahora estamos en la fiesta espiritual del pacto. Este programa se está emitiendo desde la fiesta espiritual del pacto del 1 al 7 de enero. Hay muchos milagros, muchas enfermedades que son sanadas. Vea esto, amado hermano, cuando el Espíritu habló a través de los siervos para que Él viniera, porque el hombre no sana, el hombre no puede hacer nada, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu le dijo que viniera, Él hizo caso, obediencia. Segundo, cuando el Espíritu le dijo, todos usen solamente un cojín, pero él usaba 4 para que de alguna manera amortiguara el dolor, pero él dijo, no, han dicho 1, voto los 3, obediencia. Entonces, preciosos hermanos, Él nos dice que no podía cargar, no podía agacharse, no podía saltar, y ahora vamos a hacer la prueba para Cristo Jesús. Amén. Vamos para las cámaras de Maranata Televisión. Lo que usted va a ver es para la gloria de Cristo Jesús. Su presencia no se ha apartado, su espíritu no se ha apartado, y estos testimonios son la vida misma de Cristo. Vamos a ver. Vamos a hacerle cargar al siervo este florero, y lo va a hacer, a mí me pesa mucho, y lo va a hacer de arriba para abajo, así, jugando con la columna. Abajo, manténlo abajo, y ahora, elévalo arriba, ahí está. Abajo, arriba. ¿Cuántos pueden dar palmas a Cristo Jesús? Si quiere me carga, dice. ¿Quieres te cargo? Ahora agáchese, él dice que le ardía. Agáchese, mírese. Ahí le ardía cuando estaba. Sí, cuando yo dormí en la fiesta espiritual, yo no me podía tirar así a la cama, así, yo no podía. Fue cuando como el hermano que me ayudaba me acomodaba el colchón, entonces yo tenía que hacer así, despacito, acomodarme así, y me ayudaba con una silla. Yo me acuerdo de esas sillas que están allá al fondo, yo me ayudaba con la silla, me ayudaba así despacito, me echaba así. Gloria a Dios. Entonces, Pastor Aarón, entonces quedé sano para la gloria. Si me preguntan, ¿Dios sana a medias? No. Yo hablo por lo que yo he visto en mi vida. Dios sana completamente. ¿Dios sana a medias o no sana a medias? No. Bueno, yo voy a hablar por lo que yo he visto en cuanto a la lesión en la columna que tenía. Yo no podía cargar ni 1 kilo de azúcar, yo no podía cargar, ni ese florero lo podía cargar.
Yo no podía cargar nada, ni mi colchón de espuma, que eso, el colchón de espuma creo que pesa 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ya 5 kilos. Pero yo no podía ni siquiera alzarlo, porque ni bien lo alzaba se me adormecían las piernas y no fuera bueno que se adormezca. Me comenzaba a arder la columna y tenía que soltarlo rapidito. Entonces, si me preguntan, ¿Dios sana a medias? Yo respondo por lo que yo he visto en cuanto a la lesión en la columna. Dios sana completamente. Gloria. Ahí está saltando para la gloria de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios que vive para siempre y de lo cual cuando Dios me sanó yo dije, yo había dicho antes a Dios, Señor, cuando yo estaba mal de la columna yo le dije a Dios, Señor, sáname para un testimonio. Entonces Dios responde de muchas maneras. Entonces cuando yo veo el milagro, entonces Dios me respondió lo que yo le pedía. Cuando yo le dije en oración, Señor, sáname para un testimonio, entonces cuando Dios me responde es que Dios me respondió porque Dios está de acuerdo que yo testifique. Entonces Dios está de acuerdo que Dios no mira la apariencia de las personas, Dios mira el corazón. Entonces Dios aceptó, Dios no miró mi apariencia, Dios no miró mi apariencia, Dios miró el corazón arrepentido con el cual yo le pedía misericordia, que me sane, que me perdone y que me sane. Entonces Dios me respondió. Entonces ahora me toca cumplir a mí con Dios lo que es testificar, ¿no? Y entonces eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Gracias a Dios que me da la oportunidad para poder testificar y que eso le sirva de mucha bendición a usted que está mirando Canal Maranata, Iglesia Clínica.